Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. En esta ocasión lo hacemos en la carta a los Romanos. Busquemos el capítulo número 8, ya que los días miércoles estamos estudiando la carta a los Romanos y hemos ido avanzando versículo a versículo en este estudio, y hoy vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de esta enseñanza. La palabra del Señor nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo número 26 en adelante: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la ocasión anterior estuvimos cubriendo la parte de este capítulo 8
en el cual Pablo hablaba del tema de la redención que espera a los hijos de Dios. Y él explicaba que esta esperanza no solamente es una promesa de liberación para el creyente, sino también para la naturaleza, para la creación. Y por eso él decía que de la manera como el creyente gime por el día de su glorificación, la naturaleza también gime. Y él utilizaba la figura diciendo que está con dolores de parto, esperando la glorificación de los hijos de Dios. Pues nosotros, como parte de la naturaleza, al ser glorificados, vendríamos a ser como el inicio de ese proceso de glorificación que ha de alcanzar toda la creación. Y por eso decíamos, este es un pensamiento muy especial de Pablo, donde él está haciendo una proyección cósmica de lo que es el tema de la redención. Ahora, después de haber hablado de esa expectativa que tenemos, en el versículo 26, donde hoy hemos iniciado la lectura, Pablo habla que en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Notemos que en primer lugar él está hablando que los seres humanos, y obviamente ahí habla de los ya redimidos, somos débiles. Pero él no está hablando de una debilidad particular que cada persona pudiese tener, sino que más bien el concepto es que somos débiles en todas las áreas. Y note que él está utilizando la primera persona del plural, es decir, él se está incluyendo. Pablo, que fue un apóstol del Señor Jesús y cuya trayectoria conocemos muy bien, él ahora está confesando que también era una persona débil. Y débil no, repito, porque hubiese algún elemento específico en la vida del apóstol, sino que débil en general, porque en realidad somos débiles, somos frágiles, hablando físicamente, biológicamente, fisiológicamente somos frágiles, pero hablando de lo que es nuestra relación con Dios, también mostramos muchas debilidades como falta de persistencia, falta de entrega, ausencia de pasión. Es decir, la debilidad del creyente se manifiesta de diversas maneras, pero ante el hecho que somos débiles, Pablo responde que ahora el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Es decir, que el Espíritu no solamente ha hecho todo lo que con anterioridad se ha descrito, principalmente en el tema de la ley del espíritu de vida, sino que además de eso, el Espíritu ahora viene para ayudarnos. Es curioso que la palabra griega que aparece, que Pablo usó allí y que se ha traducido ayuda, es una palabra que solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es aquí y la otra es allá en el Evangelio de Lucas. Se recuerda cuando el Señor Jesús llegó a la casa de Lázaro, María y Marta, y resulta que María se había quedado a los pies del Señor escuchando sus enseñanzas, mientras que Marta estaba ocupada en preparar la comida para toda la gente que acompañaba al Señor. Había mucho trabajo que hacer en la cocina, pero ella se molestó porque vio que su hermana María, en lugar de ayudarla, estaba ahí sentada escuchando al Señor. Entonces ella llega y molesta, le dice al Señor: dile a mi hermana que me ayude. De cuando ella dijo que me ayude,
ahí también se está utilizando la misma palabra que aparece acá en Romanos 8:26, y como le digo, son las únicas dos ocasiones en que aparece en el Nuevo Testamento. Esta palabra ayudar, ve usted de que es como echar la mano en algo, que es lo que Marta pedía, que su hermana la ayudara. Y cuando uno estudia la palabra, igual que en español, en el griego hay palabras que tienen prefijos, pero sucede que esta palabra en particular en el griego tiene dos prefijos, y uno de ellos significa con, y el otro es la palabra al frente de, porque son preposiciones, entonces, más bien prefijos. Entonces, como se trata de ayudar, es ayudar con, o ayudar poniéndose frente a la otra persona que necesita ayuda. La idea que se está manejando, imagine usted que alguien, por ejemplo, necesita cargar un tronco de un árbol y requiere esfuerzo, ¿no? Esta persona lo lleva solo. Pero cuando usted llega a ayudarle, entonces le dice: mire, le voy a ayudar, agarre usted de un extremo y yo voy a agarrar del otro. Ahí se está poniendo frente a la otra persona, porque va a llevar el tronco con la otra persona. Ahí están los dos prefijos, ¿no? Frente a y con. Entonces habla de una tarea que se va a hacer juntos. Entonces, cuando dice que en nuestra debilidad el Espíritu Santo viene para ayudarnos, eso es lo que está diciendo, que el Espíritu Santo viene para ayudarnos a llevar nuestras debilidades, a llevar este tronco, como que si el Espíritu dijera: bueno, toma tú de un extremo y yo te voy a ayudar aquí del otro lado. Es decir, no se descarta la participación y responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, porque el Espíritu no dice: mira, yo lo voy a hacer. No, no, no. Él está diciendo: estaré contigo, o estaré frente a ti para ayudarte con esto. Pero nosotros tenemos un papel que debemos hacer. Entonces, hay una responsabilidad que no podemos evadir, pero por el otro lado tenemos la promesa que esa responsabilidad no la emprendemos solos, sino que el Espíritu de Dios está para ir con nosotros. Esto, hermanos, es importante entenderlo, porque a veces ocurre que queremos que el Espíritu Santo haga lo que en realidad Dios quiere que usted haga. Hay gente que dice: es que yo le pido al Señor que me dé espíritu de oración. ¿Y qué hace para mientras? Pasar acostado en la cama o en la hamaca, ¿no? Entonces, no, si usted quiere espíritu de oración, póngase de rodillas. Póngase de rodillas delante de Dios, aparte el tiempo y ahí dígale: Espíritu Santo, ven y ayúdame. Pero usted está tomando la parte de la carga que le corresponde. Bueno, ese es solo un ejemplo, pero hay otras muchas áreas en las cuales cometemos el error de que sea el Señor quien haga lo que realmente Él quiere que nosotros lo hagamos. Eso sí, cuando lo emprendamos, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, dice Pablo, porque somos por naturaleza débiles. Ahora, él va a poner un ejemplo de esa debilidad y de cómo el Espíritu nos ayuda. Siempre en el versículo 26, cuando dice: no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, vea, una debilidad, dice Pablo, que tenemos es que no sabemos qué pedir. Está hablando del tema de la oración. No sabemos qué pedir. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro entendimiento y nuestro conocimiento es limitado, y consecuentemente a veces no sabemos exactamente qué es lo que debemos pedir, porque no sabemos cuáles son
los planes que Dios tiene con nuestras vidas. Y por eso puede ser que estemos pidiéndole a Dios algo que no es lo que Él quiere que le pidamos. Hace algunos años conocí a una hermana. Ella era madre de 9 hijos, creo que tuvo. Y bueno, llegamos a desarrollar cierta confianza. Ella ya era una señora de edad arriba de 60 años. Y en una ocasión, en esa confianza pues que habíamos desarrollado, ella me dijo: mire, Mario, me decía ella, mire, Mario, me dice, ¿sabe algo? Me dice, que yo le pido al Señor es que nunca me vaya a quitar a uno de mis hijos, porque eso es algo que yo no lo voy a soportar. Yo creo que moriría, me dice, si algo le ocurriera a uno de mis hijos. Entonces mi oración constante delante de Dios es que guarde, que cuide a mis hijos. Bueno, tuvimos esa plática. Entonces yo sabía que para ella, bueno, y no solo esa plática, sino que en toda la vida era esa madre dedicada, esas madres que tienen un gran corazón. Y aunque sus hijos y sus hijas, unos eran bien portados, otros no tanto, pero ella, su corazón de madre, totalmente para sus hijos. Después de quizás un par de años de haber tenido esa plática, yo no me enteré en el momento, pero después supe que le habían matado a uno de sus hijos. Se lo asesinaron. Y yo me vine a enterar cuando ya todo había pasado, ya lo habían sepultado y todo. O sea, yo hubiera ido a la vela, al funeral, porque los conocí a los 9. Bueno, conozco a los 8, ¿no?, que están con vida, a ella, a su esposo. Conocí a toda la familia, pero no me enteré. O sea, fue algo que sucedió así muy rápido. Y como digo, ya todo había pasado. Ya había pasado hasta como 2 semanas después de eso, cuando me enteré. Entonces, posteriormente yo la visité y yo dije: ¿cómo va a estar la hermana? Cuando ella me había dicho que su oración a Dios era que guardara a sus hijos, que no les pasara nada, porque era algo que ella no iba a lograr sobrevivir. Entonces yo dije: bueno, ¿cómo hoy se sentirá? Quizás está en una crisis de fe, porque esa fue su oración de toda la vida y ahora sucede que le matan a un hijo. Bueno, fui a visitarla y al visitarla, obviamente pues ella tenía su dolor, estaba en su duelo, pero estaba muy fortalecida. Yo no le hice referencia a la plática esa que habíamos tenido, donde ella me había dicho cuál era su petición. Pero en esta, ahora que su hijo había muerto y que yo estaba platicando con ella, de ella salió y me dijo: ¿sabe, Mario? Me dice, fíjese que quizás ella no se recordaba, pero yo le pedí a Dios que no me fuera a quitar a uno de mis hijos. Pero ahora me dice que yo he perdido uno. Yo he experimentado la presencia y el apoyo de Dios en todo esto. Entonces ahora me dice: he cambiado mi oración. Ya no le pido que no me quite a mis hijos. Lo que le pido es que si me va a quitar otro, que me dé la misma fortaleza que me ha dado ahora para poderlo sobrellevar. Ahí tiene usted un ejemplo de lo que Pablo está diciendo. No sabemos qué pedir, porque uno puede decir: bueno, es natural, ¿no?, que una madre pida por el bien de sus hijos. Es que si las madres no pidieran por sus hijos, hermanos y hermanas, ¿qué sería de nosotros, verdad? Solo Dios sabe cuántos hijos e hijas han sido guardados por la oración de una madre, ¿no? Entonces uno diría: es una buena oración, está bien. Pero no estaba bien. La petición tenía que ser otra. Pero ¿cómo se aprende eso? Solo cuando la vida nos enseña. Entonces puede ser, hermanos, que haya en nosotros, por ejemplo: Señor, por favor, como Pablo, ¿no?, quítame este aguijón. ¿Qué era el aguijón? No lo sabemos, pero como yo siempre digo, mejor que no sepamos, porque entonces, como no sabemos, ponga usted de aguijón lo que usted quiera.
Si quiere poner que el aguijón era una enfermedad, pues era una enfermedad. Si usted quiere poner que era la persecución, pues la persecución. Si usted quiere poner que era problemas económicos, ponga problemas económicos, lo que usted quiera. El hecho es que Pablo, ¿qué le pedía al Señor? Quítame esto. Porque Pablo decía, si yo no tuviera este aguijón, pudiera servir mejor al Señor. Y el Señor le decía, no, no. Y la tercera vez que él pidió, quítame el aguijón, el Señor le dijo, no, que te vas de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo estaba equivocado, porque Pablo pensaba, si yo no tuviese este aguijón, serviría mejor al Señor. No, 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 le dijo Dios. No, es que tú no has entendido que mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando el aguijón te hace ser débil, entonces cuando mi poder está ahí. Entonces Pablo dijo, nunca más vuelvo a pedir que el Señor me quite el aguijón, sino que cuando me sienta débil, me voy a gloriar, me voy a sentir orgulloso de ser débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Bien, estos son algunos ejemplos, hermanos, de cómo nosotros no sabemos qué pedir. Como no sabemos qué pedir, esa es una debilidad nuestra. Necesitaríamos conocer el corazón de Dios, ¿verdad? Para saber qué pedir. O sea, conociendo sus propósitos, poder hacer las peticiones adecuadas. Pero como no somos Dios, no conocemos esos planes, esos propósitos. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, Él viene en nuestra ayuda. Y dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Es decir, Él se pone en nuestro lugar y ora por nosotros. ¿Y cómo ora? Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No está hablando ahí, hermanos, de orar en lenguas, que también es un recurso poderoso de oración. Pero ahí no está hablando de orar en lenguas, porque las lenguas, muy lenguas pueden ser, pero son palabras. Está hablando de gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, no hay palabras que puedan expresar lo que un gemido, algo que brota del interior del corazón, puede expresar. Todos creo que hemos oído a un niño, a un bebé llorando, lo hemos oído gimiendo. Él no usa palabras porque quizás todavía no puede hablar, pero el gemido es lo suficientemente expresivo como para nosotros entender que ese niño puede tener miedo, puede tener incomodidad, puede tener hambre. ¿Cómo es que sabe la mamá cuando el niño está llorando o está gimiendo si lo que tiene es hambre o que si lo que tiene es necesidad que le cambien el pañal? O sea, la mamá lo sabe. La visita no. Dice, no, no, hambre tiene el niño. No, no. Quiere que le cambie el pañal. Y va y se lo cambia y tranquilo el niño. No era hambre. Entonces, vea, la mamá percibe. Entonces, el gemido es una expresión. Nunca voy a olvidar, hermanos. Yo estaba recién convertido al Evangelio. Elim todavía no había nacido. Era otra iglesia. Y un día estábamos en el culto y había un niño como de unos 10 años en la iglesia. Y él comenzó a llorar. Pero detrás del lloro comenzó a gemir. Pero era un gemido, como Pablo lo dice ahí, que no se puede expresar con palabras. Yo mismo no se lo podría describir, es que tendría que haberlo escuchado. Bueno, el hecho es este, que el culto estaba a todo vapor cuando el niño llorando y comenzó a gemir. Pero ese gemido era tan expresivo que aunque el culto estaba a todo vapor, hermano, se fue haciendo un silencio en la iglesia. Y este niño seguía
gimiendo y gimiendo, y era una cosa que impactaba a todos. Eso tuvo que haber sido en 1975, 1976, y todavía lo recuerdo. Y cuando pasó ese momento que nos dejó congelados a todos en la iglesia, entonces el pastor comenzó a hablar y dijo: hermanos, esto, dijo, es el Espíritu Santo que está contristado. Pero cuando él dijo eso, está contristado, entonces eso hizo como, por lo menos para mí, no le dio sentido a aquello. Entonces uno entendió, o yo entendí, y yo creo que los demás hermanos también. Y él dijo: lo que contrista al Espíritu es el pecado. Así que hizo un llamado para que todos buscáramos el perdón del Señor, confesáramos los pecados. Ese fue ese culto. Pero lo que yo le quiero contar es esa expresión de gemidos que son muy profundos, son muy hondos. Y tal vez a usted le ha pasado que está en oración y al estar orando habla con sus palabras, ora en lenguas, pero puede llegar un momento en que el Espíritu le lleva a una condición en la cual usted ya no puede pronunciar pero ni lenguas. Entonces comienza simplemente a gemir, y es simplemente gemidos y gemidos. ¿Le ha ocurrido alguna vez eso, hermano? Ya ve, no es que esté loco, es lo que Pablo está diciendo acá. El Espíritu viene e intercede, está intercediendo por nosotros. ¿Y qué dice? O sea, ese gemido, ¿qué es? Es simplemente un lloro, es dolor, es gozo, porque puede haber esos sentimientos. Es oración. Pero usted dice: pero si no hay palabras. Es que eso transmite más profundamente que las palabras mismas. Por eso Pablo dice: intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Va más allá de las palabras. Son cuestiones que si usted tuviera que decirlas con palabras, lo va a decir, pero usted sabrá que se quedó corto. Es algo así, hermano, como la música, ¿no? O sea, la música puede expresar emociones y sentimientos que difícilmente o quizás nunca podríamos expresar verbalmente. Una melodía dulce que le embargue el corazón, o una armonía que le hace experimentar ciertas emociones, ¿cómo las describe usted con palabras? Usted dirá: es que no se puede describir, hay que sentirlo. Iguales son los gemidos, no se puede expresar con palabras, pero es el Espíritu que está pidiéndole a Dios. Y la ventaja, dice el versículo 27, es que Dios, que examina los corazones, es decir, cuando se da esa intercesión en gemidos del Espíritu, Dios lo que está haciendo es que está examinando el corazón de la persona a través de la cual el Espíritu está gimiendo. Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, aunque quizás ni nosotros sabemos. Hermanos, si con solo orar en lenguas, ya ahí ya no sabemos qué es lo que el Espíritu está pidiendo, porque son lenguas extrañas, no las conocemos. Pero lo que sabemos es que sea lo que sea, está bien pedido lo que el Espíritu está haciendo. Lo mismo es con los gemidos, peor, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a entender? Pero Dios, que conoce las cosas, sabe cuál es la intención del Espíritu, sabe lo que esos gemidos significan, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahí está el punto, que nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu sabe cuál es la voluntad de Dios, y conforme a esa voluntad intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Ese es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Versículo 28.
Ahora bien, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los creyentes, porque está hablando de los que lo aman a Él. ¿Y quienes aman al Señor? Él lo dijo: el que me ama guardará mi palabra, dice el Evangelio de Juan. Entonces son los creyentes los que le aman y por eso guardan su palabra. Para esos creyentes es que Pablo está diciendo que Dios todo lo ha dispuesto para el bien. Todas las cosas que ocurren en su vida es para su bien. Pero hay que entender eso, porque cuando dice que Dios todo lo ha dispuesto para nuestro bien, no es lo que nosotros entendemos como bien, sino es para lo que Él sabe que es nuestro bien. Cuando usted tiene que llevar a su hijo al dentista, ¿por qué lo lleva? Dice: lo voy a llevar al dentista porque quiero oír como grita de dolor mi hijo, quiero oír cuando le están taladrando los dientes. Por eso lo lleva. No, usted sabe que es por su bien, para que llegue con dientes cuando tenga 60 años, ¿verdad? Le va a cuidar, es por su bien. Pero es agradable ir al dentista. Todavía no, ¿verdad? Ya no es tan cruel como antes, pero todavía. Entonces viene el niño, su hijo o su hija, y le dice: no, no, por favor, no me lleves, me voy a lavar bien los dientes, pero no me lleves. Pero usted dice: es por tu bien, hijo. Entonces, él cree que su bien es que no lo lleve para evitarse la molestia. Pero usted, que sabe cuál es su real bien, sabe que ese bien pasa por un poco de molestia, por unos minutos en el sillón del dentista, pero que eso le va a producir salud dental por décadas. Igual es Dios. Nosotros somos los que renegamos. Y decimos: bueno, si Dios prometió que todas las cosas Él las ha ordenado para mi bien, pero yo no veo que me está yendo bien en la vida. A los que les va bien son a los malos, a los pecadores, a los blasfemos, son los que mejor les va. Y yo, que sirvo al Señor, que solo ayunando paso, que hasta pálido estoy de tanto vigilar, ni una me sale. Pero no es el bien que nosotros imaginamos, es el bien que Él ha preparado para nosotros, y que a veces, para llegar a ese bien, tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte. Igual que el Señor Jesús, ni Él se salvó, que para poder llegar al trono primero tenía que pasar por la cruz. Para poder recibir la corona real, primero tuvo que recibir una corona de espinas. Entonces, si ni Él se escapó. Entonces, cuando dice que Dios en nuestra vida todo lo controla, hermanos, porque nosotros no vivimos, o sea, no estamos en un universo donde estamos expuestos a lo que la vida diga, a ver si nos va bien, si nos va mal, como que si fuéramos una hoja que el viento lleva de aquí para allá y a ver qué tal nos va, a ver si nos estrellamos. No, no, no. Dios tiene un plan con cada uno de sus hijos, de los que han creído en Él. Y ese plan abarca todos los detalles, porque Dios es soberano. Nada escapa a su control. Entonces, hasta los detalles más pequeños están contemplados dentro de ese plan de Dios. Y todos esos detalles Él los ha ordenado en nuestra vida para nuestro bien. Pero nuestro verdadero bien, no lo que nosotros imaginamos que es bien. Podrá haber momentos en que eso que Él ha ordenado nos produce tristeza, nos produce pérdida, nos produce dolor.
pero la repercusión a mediano o largo plazo será nuestro bien, porque Dios todo lo tiene planeado. Por eso dice la parte final del versículo 28, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es decir, Él tiene un propósito, tiene un plan con cada hijo, con cada hija, y todo en la vida de esa persona está ordenado para su bien. ¿En qué se manifiesta este propósito? En el 29 dice, habla de ese propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Entonces vea, todo comienza con que dice que Él nos conoció. Y conocer ahí está usado en el sentido antiguo testamentario, que conocer es amar, como cuando ahí en Génesis dice que Adán conoció a Eva y dio a luz a Caín. Entonces, conocer es que la amó. Allá en el profeta Oseas, el profeta, bueno, Dios a través del profeta dice: a ninguna otra de las familias de la tierra he conocido sino a la familia de Israel. Entonces, ahí está diciendo que Él amó a la familia de Israel sobre cualquier otra familia de la tierra. Entonces, cuando aquí se nos dice, porque a los que Dios conoció es a los que Él amó, y dice los amó de antemano, pero ese antemano está hablando de la eternidad pasada, mucho antes que nosotros naciéramos, mucho antes que existiera este universo, este planeta, mucho antes que hubiese vida sobre este planeta. Él ya nos había amado, ya sabía que un día llegaríamos a ser, y antes de ser creados y de haber nacido, ya Él nos había amado. De como nos amó de antemano, por ese amor dice que los predestinó. Hay algunos que todavía se están preguntando si existe o no existe la predestinación, cuando la Biblia habla tan claro, ¿no? No solo aquí, en otros pasajes, pero aquí está claro, porque dice los predestinó. ¿Y qué es predestinar? La palabra lo dice, es fijar el destino de antemano. Entonces, antes de la creación, Él nos había amado y fijó de antemano nuestro destino. ¿Y cuál es nuestro destino? Ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes de la creación, ya Dios había fijado nuestro destino. Ese es el propósito del cual Pablo estaba hablando, porque dice los que Él llamó conforme a su propósito. Este es el propósito. Entonces, ¿cuál es nuestro destino? ¿En qué va a terminar nuestra historia? Si usted es un creyente de verdad, nacido de nuevo, honesto, sincero, yo le digo ya cuál va a ser su destino final. Su destino final será ser como el Hijo de Dios, porque Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos. Somos hermanos de Jesús, y nuestro destino es ser como Él. Ser como Él, hablando en el aspecto moral, espiritual. Ser bondadoso como Él es bondadoso, ser misericordioso como Él es misericordioso, ser compasivo como Él fue compasivo. Entonces, ese es nuestro destino. A eso nos predestinó Dios. Él no nos ha predestinado para que nos estemos rostizando en las llamas del infierno. No, nuestro destino es ser como el Hijo de Dios. Esa es la elección de Dios, porque ahí está como Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Sobre el tema de la elección ya veremos en el capítulo 9 que Pablo se va a extender un poco más. Pero dice el versículo 30:
a los que predestinó antes de la fundación del mundo, también los llamó. Entonces, ahí hay un salto en el tiempo. Porque ¿cuándo es que Dios nos llamó? Es ya hasta el momento en que nacimos y llegamos a tener la edad que Él en esa predestinación había establecido. Porque recuerde que Él todas las cosas las dispone para nuestro bien. Entonces, eso que usted ha llegado a la conversión cuando tenía 8 años o cuando tenía 15 o 20 o 50 o 70 años, no importa. Pero esos caminos, voy a decir, o esas piezas que se fueron colocando y que dieron como resultado que usted creyó en el Señor, ahí es Dios disponiendo todas las cosas para su bien. Y parte de ese bien era el ser llamado a la vocación que tenemos, y es ser como el Hijo de Dios. Entonces, hubo un momento cuando escuchamos el Evangelio, Dios proveyó a un familiar, a un amigo, una iglesia, una célula, un programa de radio, de televisión, por internet, por un folleto escrito, por un libro, por un canto que escuchamos. Tantas maneras que tiene Dios de hablar a su pueblo. Y todo eso es porque el plan de Dios, que dispone todas las cosas para nuestro bien, llegó al momento del llamado. El llamado cuando Él dice: mira, ven, trae tu cruz y sígueme. Y fue el día glorioso cuando tomamos la decisión: Señor, yo te entrego mi vida, me rindo a ti, te voy a servir, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Ahí es el llamado. Ahora, dado el llamado, volvemos al versículo 30. A los que predestinó los llamó, a los que llamó también los justificó. Entonces, para estos que Él llama, y ahí tenemos lo que se llama la gracia irresistible, ¿no? Que es el llamado de Dios, que no puede ser resistido porque el Espíritu lo está provocando. A los que son así llamados irresistiblemente, son justificados. Ahí viene la expiación limitada. Cristo se ofreció para el perdón de pecados de aquellos que desde antes de la fundación del mundo Él había amado. Por eso es que todo el que es llamado es justificado. Ahí es donde estamos en este momento, hermanos. Ya fuimos llamados, entonces ya fuimos justificados. Nuestros pecados están perdonados, hemos sido redimidos, salvados, limpiados, santificados delante de Dios. Amén, hermanos. Note, ese es el propósito de Dios. Ahí está Dios ordenando todas las cosas para nuestro bien. Claro, cada historia es diferente, pero esto que Pablo está diciendo, esto es común a todos. A todos Él nos amó antes de la creación. A todos estamos aquí porque Él nos predestinó. Y si nos predestinó es porque nos llamó. Por eso es que respondimos al llamado. Y al responder al llamado, nos justificó. Ahora, cada quien, digo, sus propias experiencias. Algunos vinieron a palos, otros vinieron de buena manera, otros tuvieron que pasar una experiencia dura para creer, otros fueron más entendidos. Pero sigue todavía el versículo 29, perdón, el 30. Dice: a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Ahí tenemos la seguridad de la salvación, que el que ha sido justificado, ¿cuál es el siguiente paso? Exactamente, ahí dice: los glorificó. Eso todavía no ha ocurrido, pero vea que lo está expresando en tiempo pasado. Es un pasado perfecto.
El pasado perfecto habla de una acción que se completó en el pasado y que está terminada. Entonces, para Dios eso ya es un hecho, hermanos. Si usted todavía se está preguntando, y yo llegaré a ese día cuando los hijos de Dios serán glorificados, y yo seré glorificado. Si usted tiene esa pregunta, es usted quien la tiene. Pero Dios dice que si nos justificó, nos glorificó. A lo uno sigue lo otro. Algunos a estos versículos le han llamado la cadena irrompible de la salvación, porque es irrompible según lo que Pablo está diciendo ahí, que si fuimos amados, fuimos predestinados. Si fuimos predestinados, fuimos llamados. Si fuimos llamados, fuimos justificados. Si fuimos justificados, somos glorificados. Tan seguro es eso que lo está diciendo en pasado, como ya terminado, ya hecho. Así que llegaremos a la glorificación. Claro que sí, hermanos, ahí nos vamos a ver. No va a faltar nadie, a menos que haya alguien que es un hijo de perdición, como Judas en medio de los 12. Por eso Pablo dice en el versículo 31, ¿qué diremos frente a esto? Siendo que así es el plan de Dios, siendo que es una cadena irrompible, ¿qué podemos decir? Pues yo lo que digo, dice Pablo, es que si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos va a llevar hasta la glorificación, ¿quién lo puede impedir? Si Dios con nosotros, ¿quién puede alterar ese plan? ¿Quién puede echarlo a perder? Y por eso en el 32 introduce otro pensamiento y dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, o sea, él no se negó a entregar a su hijo por usted, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Si usted pregunta, ¿y yo seré digno de recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu? Con que ya dio a su hijo por usted, ¿cómo no le va a dar todas las cosas generosamente junto con él? O si usted dice, y yo seré digno que el Señor oiga mis oraciones, si él no escatimó ni a su hijo, se lo entregó por usted, ¿cómo no le dará generosamente la respuesta a sus oraciones juntamente con él? Todo lo que esperamos, y como dice Pablo, que Dios da más abundantemente de lo que pedimos o de lo que esperamos, porque Dios no ha escatimado nada, sino que su propósito es darnos generosamente junto con él todas las cosas. Versículo 33: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Vamos a ver, ¿quién va a acusar a los que Dios ha escogido? Pablo responde: Dios es el que justifica. Ese es igual, hermanos, que cuando una persona va a un juicio y resulta que es culpable, pero viene el juez y dice: es inocente. Y usted puede saltar y decir: no, ¿cómo va a ser que un pícaro como ese es inocente? Pero ¿y quién va a contravenir la palabra del juez? Pero aquí no estamos hablando de un juez, aquí estamos hablando de Dios. Dios es el que justifica, y Él está por arriba de todos y de todo. Por lo tanto, ¿quién condenará? ¿Quién puede condenarlo a usted, hermano? ¿Quién puede condenar a usted, hermano? Si es Dios el que le está justificando. Y luego dice el 34: ¿quién condenará? Mire, para que alguien nos condene o nos envíe a condenación, ese es un imposible. ¿Por qué?
Porque dice, porque Cristo es el que murió en primer lugar. Si murió, ya tomó nuestro lugar, no podemos ser condenados. Pero no solo eso, sino que dice, e incluso resucitó. Entonces, al resucitar, eso es muestra de cómo nosotros resucitaremos. Por lo tanto, no vamos a condenación, vamos a resurrección de vida. Pero no termina ahí todavía, sino que dice el 34, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos va a condenar si Él intercede? Entonces, tenemos triple garantía. Primero, que Él murió. Segundo, que resucitó. Y tercero, que está intercediendo por nosotros. ¿Quién nos podrá condenar? Estamos seguros en Cristo Jesús. Nada ni nadie puede alterar el estado de salvación. Nada puede quitarnos la salvación. Por eso Pablo dice, 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación. La tribulación nos va a apartar de Cristo y nos va a enviar a condenación. La angustia, las persecuciones, el hambre, la indigencia, incluso si llegáramos a la más profunda indigencia, eso nos llevará a condenación. El peligro o la violencia. Y Pablo hace ahí un paréntesis en el versículo 36, citando un salmo, porque estamos expuestos a violencia. Porque dice el salmo, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Los creyentes siempre estamos a la vista de los que disparan. Ahí habla de ovejas que llevan al matadero. Hoy son reses que llevan al rastro. Hoy son cerdos que llevan al rastro. Entonces, es como que si nosotros los creyentes estamos haciendo fila camino al rastro donde nos van a sacrificar. Así es la vida del creyente. Pero aún eso nos podrá apartar y enviarnos a condenación. Dice Pablo en el 37, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, la respuesta a las preguntas es, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie. La tribulación, no. La angustia, no. La persecución, no. El hambre, no. La indigencia, no. El peligro, no. La violencia, no. Nada. Porque en todo esto somos más que vencedores. No por lo que nosotros somos, porque ya Pablo dijo que somos débiles, sino por aquel que nos amó. Y por eso termina con este, que es como un poema, ¿no? Versículos 38 y 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos apartará de esta salvación que Él nos ha dado. De tal manera, hermanos, que la salvación de Dios es segura, tan segura, que por eso dice que a los que justificó, los glorificó. A eso vamos, hermanos. Ese es nuestro destino y eso es lo que nos aguarda. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestros rostros. Yo quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido
al Señor Jesús como su Salvador. Mas si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios, se habrá dado cuenta que esta salvación es una cadena que no se puede romper y que comienza por el hecho que Él nos amó antes de la creación. Quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita venir para entregarle su vida al buen Salvador, le voy a invitar para que en el lugar donde está se ponga en pie, en señal que usted desea recibir esta gran salvación que Dios ha preparado y de la cual nada nos podrá separar, ni angustia, ni persecución, ni violencia, ni amenazas. Nada nos podrá separar. Aquí hay un hombre que ha pasado ya, Dios le bendiga. Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie con toda confianza ahí en el lugar donde se encuentra. Póngase en pie. Si usted se considera débil y dice: no estoy seguro de poder perseverar, tiene mucha razón. Somos débiles, pero Dios ha prometido el Espíritu Santo que vendrá a nuestra ayuda. Y Él nos dice: mira, tómalo de un extremo, yo te voy a ayudar aquí del otro. Y Él va con nosotros, frente a nosotros, ayudándonos a salir adelante. Hay alguien más que necesita entregarse al Señor. Póngase en pie. Solo le ruego que lo haga prontamente, porque seré muy breve en el llamado. Quiero ganar tiempo y por eso invito también, si hay hermanos o hermanas que hoy necesitan reconciliarse con el Señor, póngase en pie también para que podamos incluirle en esta oración. No es casualidad que esté aquí. Dios ordena todas las cosas, las dispone para el bien de los que Él ha escogido. Y el haber llegado a este día, a este lugar, en este momento, no es una casualidad, no es un golpe del destino. Es el plan de Dios, que llegó el momento de la historia cuando te llama. Si tú respondes al llamado, Él te justifica. Y si eres justificado, serás glorificado. Nada podrá condenar a los hijos de Dios. Hay alguien que necesita venir al Señor o reconciliarse, póngase en pie. Hágalo en este momento, porque es la última invitación que hago. Alguien más que necesita aprovecharla, póngase en pie. Alguien más que lo hace, es el momento. Muy bien, aquí hay un joven, Dios le bendiga, bienvenido. Alguien más, es ya la última invitación que hago. Alguna otra persona que por primera vez viene al Señor o necesita reconciliarse, póngase en pie en este momento. A usted que nos está viendo por televisión, por internet o escuchando por radio, le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente y reciba esa salvación de la cual nada ni nadie podrá apartar. Señor, te damos las gracias por las personas que están aquí al frente, como también aquellos que a través de los medios electrónicos de comunicación están ahora recibiendo tu palabra, siendo reconciliados por aquel que nos amó. Gracias porque tú no escatimaste a tu propio Hijo, lo entregaste para el perdón. Ahora estas personas que creen y están unidos en esta oración, perdónales, justifícales, ya que les has amado desde antes de la fundación del mundo. Que tu propósito en la predestinación se cumpla, siendo hoy justificados, y con toda seguridad sabemos que glorificados. Ayúdanos a tu iglesia, Señor,
a tener una confianza completa en esta salvación que tú has obrado, que es también completa e inquebrantable. Por ello te agradecemos y queremos servirte cada día de nuestra vida, en cada detalle, en todos los aspectos de nuestro vivir. Queremos hacer lo que a ti te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén. Damos la bienvenida a estas personas. Dios les bendiga.